Muy buenas noches, hermanos. Martes 20 de junio del año 2000, ¿qué? 2023. Dios les bendiga, un abrazo grande para todos ustedes que están ahí en sus casas y vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico de hermenéutica. Y hoy es nuestro último estudio de hermenéutica. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y voy a orar yo. Y aprovecho también a orar por los que están enfermitos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tienes tenemos la bendición, Señor, y la oportunidad de estar acá reunidos como hermanos. Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor. Oramos, Padre, por todo lo que estamos reunidos acá, por los que están pasando alguna enfermedad, Señor, alguna situación. Señor, te pido que los bendigas, que los ayudes. Anímanos, Señor, bendice a los más pequeñitos, los que son más vulnerables, Señor, que están enfermitos, Señor. Oramos por ellos para que tú les bendigas, les sanes, Señor, y les protejas, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo complejo que está el tema de la salud de los niños, vemos también tu mano sobre cada uno de ellos, a pesar de que se puedan contagiar. Bendice a mis hermanos, anímanos, Señor, y ahora también oramos en esta clase, Señor, en esta última clase de hermenéutica, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, ahora que yo diga que esta es la última clase de hermenéutica no significa que las clases de los días martes terminaron, ¿ok? Para que usted no celebre tanto, ¿verdad? Sino que vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio y vamos a tener, calculo que son 12 clases y acá necesito que toda la iglesia pueda estar, todos. Vamos a dar una semana de receso, o sea, el próximo martes no vamos a tener clase, sino que al siguiente sí, porque vamos a iniciar con esto es un discipulado que cada uno de ustedes le vamos a entregar ese material para que cada uno de ustedes también lo pueda realizar con las personas que le rodean, gente que a lo mejor está recién conociendo del Señor, sus vecinos, sus amigos. Son 12 clases que hemos preparado ahí con harto detalle para poder explicar qué es ser un cristiano, ¿verdad? Desde la necesidad que tenemos del Señor, por qué debemos ser cristianos, por qué debemos creer en Dios. Vamos a tocar 12 puntos, 12 temas que tienen que ver con la vida cristiana, ¿ok? Para que las personas que usted le está predicando puedan aprender, ¿ok? Entonces, estas clases van a quedar grabadas, le vamos a entregar a ustedes el material como maestros, ¿verdad? Para que usted tenga, porque uno es para alumno y el otro es para maestro. Entonces, la idea es que usted en una hora pueda hacer estas clases y comenzar a discipular desde la base hasta lo fundamental a personas que aún no conocen del Señor. Entonces, como esto es un material importante y queremos unificarlo como iglesia, la invitación es para todos los hermanos, ¿ok? No importa que usted lleve 500 años en el Evangelio, la invitación también es para usted, ¿ok? Porque queremos unificar esa información. ¿Ok? Bien, entonces hoy día vamos a dividir nuestra clase en dos puntos, ¿ok? Estamos nosotros hablando de hermenéutica. La semana pasada estuvimos hablando acerca... perdón. Tengo que acá arreglar esto, si no me va a estar ahí molestando. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una figura retórica, los símbolos, ¿se recuerdan ustedes de eso, no? Y hablábamos acerca de los números. ¿Se recuerda de lo que estuvimos conversando? Bueno, yo les dejé una tareita ahí para que ustedes pudieran investigar. ¿Se recuerdan o no de qué se trataba la tarea? ¿Alguien por ahí la vio, no? A ver, cuéntenme los que hayan investigado algo acerca de esto. Dejamos una pregunta y la pregunta era, ¿cómo le podemos llamar al estudio de los números en términos bíblicos? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Se recuerdan que esa era la pregunta? Bueno, ahí está la pregunta. Si alguien hizo la tarea, alguien investigó un poquito, cuénteme para yo también poder ayudarles en esto. ¿Tú quieres decir? Llegó acá mi esposa. No voy a soplar. Ah, ya, ok, ¿no vas a soplar? Dice que no va a soplar. Nadie hizo la tarea, nadie investigó. A ver, Sí. tienes prendido tu micrófono, a ver. Cuéntame, Sí. porque saca la cara por estos hermanos que no hicieron nada. No, bueno, estuve investigando un poco y el estudio de los números en la palabra se llama gematría, que es más que nada un método de interpretación de nombres, palabras, frases que están en la palabra mediante su valor numérico de cada carácter o alfabeto hebreo. Y es lo único que es 100% aplicable
a la Biblia, a la palabra de Dios. No es como, por ejemplo, como hablábamos de hermenéutica, que hermenéutica se puede ser hermenéutica de cualquier otro texto literario. La gematría es solamente para la palabra de Dios. Ok, muy bien, Jorge Luis, muchas gracias por tu investigación. Ahí estuvo Jorge Luis toda la semana ahí mandándome mensajes, me preguntaba, decía, no te voy a contar nada, pero estuvo ahí ya investigando. Ahora, es importante dos puntos en cuanto a esa investigación. Cuando hablamos de figuras retóricas y hablamos de los símbolos, llegamos a los números, ¿verdad? Que dijimos que los números tienen significados en la Biblia, y por ahí cuando hablamos de los números y sus significados, viene la palabra numerología, ¿verdad? Numerología. Y si nosotros tomamos esta palabra numerología, nos damos cuenta que en realidad podría ser algo un poco esotérico, ¿verdad? Porque están los numerólogos, aquellos que le dicen, hablando ya de la numerología esotérica, lo que no proviene del Señor. ¿Qué es lo que dicen de esto? Es, por ejemplo, te recomiendan que ciertos números te pueden traer buena suerte. Entonces, por ejemplo, los numerólogos te dicen, ¿cuál es el número de su casa? 1359, ya. A ver, el 3 es mala suerte, no sé qué, entonces al 3 arriba póngale un 4, abajo del 5 póngale un 2, y con eso usted trae la buena suerte y ven su fecha de nacimiento y un sinfín de cosas, y con eso le dicen casi la vida y lo que le va a pasar. Esa numerología obviamente es algo esotérico, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos estudiando. Ahora, el término numerología, logos, viene de estudio de los números, ¿verdad? Entonces, se puede considerar como válido el nombre numerología para el estudio de los números, los símbolos en la Biblia. La respuesta es sí, podría usarse, no habría ni un problema, siempre y cuando no se confunda con la parte esotérica. ¿Ok? Ahora, lo que investigó Jorge Luis, que es la gematría, ¿verdad? No geometría, gematría o geometría, es una interpretación también numérica, ¿verdad? Que va relacionada ya más con la Biblia, con los números. Y hay harta profundidad acerca de esto, porque podemos nosotros recordar que en el alfabeto hebreo y en el griego no existen los números, sino que cada letra tiene un valor numérico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema en la gematría? Que nos vamos a encontrar dentro del judaísmo. ¿Aló? Dentro del judaísmo nos vamos a encontrar con la Kabbalah, por ejemplo, que es un tema sectario, en donde se enseña, ¿verdad?, de manera mística también los temas numéricos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambos casos pueden llegar a ser un poco esotéricos. Sin embargo, por ahí la gematría podría acercarse un poquito más, pero también está el problema de que se va a los otros extremos, ¿ok? Recuerden ustedes que dentro del judaísmo hay el judío en general es muy supersticioso. Es muy supersticioso, demasiado supersticioso, al extremo de, por ejemplo, que ellos, si, por ejemplo hay una ordenanza en el Antiguo Testamento de no tocar los cadáveres y todo eso, ellos lo transforman más en una superstición. ¿Ok? Entonces hay un sinfín de cosas que ustedes se van a dar cuenta de personas judías, ¿verdad? Que dicen ser judías, pero son muy supersticiosos, ¿verdad? Creen mucho en esas cosas. Por ejemplo, tenemos en Chile un caso muy particular, Mario Kreuzberger, que es don Francisco, que es judío, ¿verdad? Que participa de una sinagoga y todo lo demás. Sin embargo, el hombre es muy supersticioso, ¿verdad? Está lleno de supersticiones, el palito bajo el anillo y un sinfín de cosas que hace para, según él, traer la buena suerte, porque dentro de estas religiones existe mucho acerca de esto, ¿ok? Y la numerología, la gematría, podrían entonces en muchos aspectos transformarse en algo más bien supersticioso. Por eso es importante estudiarlo, ¿verdad? Es importante considerarlo, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ahora, por internet, si usted se pone a buscar acerca de esto, te vas a encontrar pastores y hermanos, ¿verdad? Vestidos así como de, de una cosa rara, así como de judíos, ¿verdad? Con toda el chofar y toda la cosa, ¿verdad? Todo lo que puedan, todo lo que parezca judío se lo van a poner a su alrededor para tratar de mostrarse lo más judío posible, ¿verdad? Entonces, eh, pueden tener apellidos que no son, pero
para nada que ver con el judaísmo. Sin embargo, ellos tratan de mostrarse con una apariencia judía porque pareciera que de esa manera, entonces, me veo más cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque te vas a encontrar muy buenos estudios de algunas cosas, sobre todo históricas, en este tipo de canales de YouTube, con esta gente, ¿verdad? Pero que poco a poco comienzan a meterte cosas, ¿verdad? La importancia de guardar el Sabbat, ¿verdad? El uso de la kipá, y el chofar, y un sinfín de cosas que, claro, suenan como bien, bien atractivos, pero que en el fondo tienen un sentido sectario, ¿verdad? Y judaizante por lo demás. Cosa que el Señor rebatió, ¿verdad? Hasta el último, y los apóstoles tuvieron mucho problema con este tipo de personas. Entonces, ahí en respuesta a la pregunta de la clase anterior, numerología, gematría, se puede entender el concepto, pero ninguna de las dos es tan, así como para quedarse tan tranquilo y estudiarlo, porque ambas pueden tener un poco de misticismo, así que hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Pero quise hacer esta aclaración para que ustedes lo pudieran tener. Así que muy bien, a los que estuvieron investigando, ¿verdad?, acerca de esto, es importante poder instruirnos, ¿verdad? Y no nos quedemos ahí en la ignorancia. Entonces, dentro de las figuras retóricas, estuvimos viendo los símbolos, ¿verdad? En estos símbolos estuvimos viendo varias cosas, ¿verdad? Países, números, plantas, minerales, etcétera, ¿ok? Ahora vamos a pasar a un último tema y luego vamos a hacer una última sesión para terminar este curso y vamos a hablar acerca de los eufemismos. ¿Han escuchado hablar ustedes acerca de los eufemismos? Bueno, vamos a hablar hoy día de los eufemismos en la Biblia. Así que anótelo ahí, si usted tiene su cuaderno, ponga eufemismo, ¿ya? ¿Qué es lo que es un eufemismo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que será? Bueno, el eufemismo es una expresión dentro del lenguaje, ¿verdad? Es una expresión suave, ¿ok? Amable, decorosa, con el propósito de evitar una expresión fuerte, grotesca, agresiva. ¿Ok? Voy a repetirlo de nuevo. El eufemismo es una expresión suave, amable, decorosa, que tiene como propósito evitar una palabra, una expresión fuerte, ¿verdad? Agresiva, que a la persona le pueda molestar, ¿verdad? Entonces, la mamá le dice al hijo, cuando quieras ir al baño, no me digas, mamá, quiero ir a hacer, usted sabe, ¿verdad? Mamá, quiero ir a hacer del 2, ¿verdad? Entonces le dice, quiero hacer del 2. Y usted entiende que lo que quiere decir es que quiere ir, usted sabe, ¿verdad? Ahí tiene usted la palabra en su mente. Pero suena más bonito decir, quiero ir a hacer del 2, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Entonces ahí lo que estamos haciendo es tratar de decir algo claramente, no hay duda de lo que se quiere decir, pero utilizo este eufemismo que es utilizar una palabra que reemplace la dureza de lo que quiero decir en ese momento. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a entrar con este primer texto. Vamos a buscar primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. A ver, déjenme ver si lo tengo ya acá. Ah, no, yo no se los voy a leer después. Ok. Primera de Samuel, capítulo 24, del 1 al 3. Vamos a leer este texto. ¿Qué es lo que dice? Aquí está, el título dice, Dios perdona la vida de Saúl en Engadí. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 24, 1. Ustedes van a ver ahí donde está el eufemismo. A ver, ¿qué lo quiere entonces el eufemismo? ¿Quién me lo dice rapidito así como lo entendió? Nada más, no tiene para qué decírmelo con las palabras textuales, pero ¿cómo lo entendió? ¿Qué lo quiere el eufemismo? Evitar una palabra agresiva o dura. Pero exactamente, decirlo utilizando una palabra más suavecita. Muy bien, alumna Ingrid, muy bien. Póngase ahí una estrellita, ¿verdad? Muy bien. Primera de Samuel entonces 24, versículo 1. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadí. Versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogió de todo Israel
fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, aquí sigamos, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Ok, ¿logró ver el eufemismo? A lo mejor no se dio ni cuenta. ¿Ok? Acá el eufemismo es para cubrir sus pies. O sea, vamos a ver acá que Saúl entró en esta cueva, ¿verdad? Y el eufemismo es para cubrir sus pies, ¿verdad? Y dice acá que David y sus hombres estaban sentados en los rincones. Recuerden ustedes que la palabra, el eufemismo es bajarle un poco, usar una palabra menos fuerte, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta misma versión en la traducción al lenguaje actual. Se los voy a poner acá. ¿Ok? Déjenme ponerlo aquí. Ah, no se alcanza a ver. Ahí. Vamos a leer la TLA. Dice, cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron, David está en el desierto de Engadí. Saúl tomó entonces a 3,000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como el Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró a la cueva ¿para qué? Para hacer sus necesidades. ¿Se da cuenta? O sea, ahí está el eufemismo, ¿verdad? ¿Cuál fue el eufemismo que se usaba? Cubrir. Dijo, en vez de decir que fue al baño, ¿verdad? En vez de decir que fue a hacer sus necesidades, como lo dice la traducción al lenguaje actual, vamos a decir para cubrir sus pies. Ahora, si usted lo lee y no sabe que existen los eufemismos, o no sabe lo que es un eufemismo, o no entiende lo coloquial que puede ser esta frase en esta cultura, cubrir sus pies, podría ser incluso esto como un hebraísmo, ¿no? Como un término propio de la cultura incluso, ¿verdad? Pero se caracteriza también por ser un eufemismo, de tratar de no decirlo tan fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Usted a lo mejor dice, para mí no hay ningún problema que diga ir a hacer sus necesidades, ¿verdad? Pero a lo mejor sería grotesco decirlo como es realmente esa acción en donde el ser humano elimina los desechos de su cuerpo, ¿verdad? Usted lo entiende. Ya incluso es un poquito complicado decirlo. Para algunos a lo mejor no, para otros sí, pero como estamos hablando de un texto bíblico, entonces podría ser difícil. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí está el significado. ¿Ok? Déjenme ver acá. Ok, entonces ahí tenemos una palabra de eufemismo. ¿Se lo habría imaginado si usted lo lee sin saber esta base? Probablemente nunca se lo habría imaginado, ¿verdad? Habría pensado, se cubrió los pies, tenía frío, se entumió, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero ya tenemos ahí una referencia. Ok, ahora vamos a ir a otro eufemismo. Vamos a ir a otro eufemismo. Vamos a hablar Mateo, capítulo 18-17. Mateo, capítulo 18-17. Vamos a tener acá. Vamos a poner aquí. Mateo 18-17. Vamos a leer este texto. Ok. Dice Mateo 18-17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Acá hay un tema que estaban tratando, ¿se acuerda? Cuando tiene algo en contra de tu hermano, qué sé yo. Ok. Entonces decía que había que llevar un testigo, etc. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está subrayado el eufemismo. ¿Cuál sería el eufemismo? Gentil y publicano, ¿verdad? Ahora, esta palabra, gentil y publicano, se podría
se podía traducir incluso por perro, ¿verdad? Porque dentro de la cultura, ¿verdad? Se le decía a los perros, ¿verdad? El pagano, ¿verdad? Era una forma como bastante fuerte y despectiva. Pero acá en este texto se dice, si esa persona no quiere oír, no quiere recapacitar, no quiere solucionar el problema, y está dentro de la iglesia y no lo quiere solucionar, entonces dile a toda la congregación que el hermano tanto no quiere solucionar el problema, a pesar de que se le ha ido a pedir disculpas, se fue con testigos, ¿verdad? Entonces tenle como un gentil y publicano. Hoy día nosotros podríamos decir tenlo por un mundano, ¿verdad? Es una forma también más, decir, por ejemplo, un mundano sería un eufemismo de decir un hijo del diablo, ¿verdad? Porque decir hijo del diablo es fuerte, ¿no? Tú eres un hijo del diablo, hermano. Pero si te digo, hermano, tú estás actuando muy mundano, ¿verdad? Muy carnal. Es distinto, ¿verdad? Bueno, carnal no, porque los cristianos también podemos ser carnal. Pero podrías decirle mundano, distinto a decir hijo del diablo, hijo de Satanás, hijo del demonio, ¿verdad? Eso ya la palabra es fuerte. Pero usted debe también saber que o somos cristianos, o somos hijos de Dios, o somos hijos de Satanás. No existe orfandad en ese sentido espiritual, ¿ok? No existe alguien que no sea de nadie. Puede ser alguien que no crea en nada, puede ser una persona que no crea ni en el diablo, pero si no cree en Dios, entonces es hijo de Satanás. ¿Se entiende, no? Entonces, el eufemismo acá está en la palabra gentil y publicano, ¿verdad? Entonces vamos a leer este texto. Si no lo oyeres, si no los oyeres, a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay otro texto acá que también nos podría ayudar, Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, que también es una palabra que, bueno, que no la usamos nosotros mucho, pero significa dichoso, feliz. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, ¿verdad? Ahí también hay una figura retórica. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera. Ahora, cuando acá entran los perros, ¿verdad? Se nos meten los perros, yo le digo, ya fuera, fuera los perros, ¿verdad? Los perros de verdad. Digo, la Biblia dice, los perros estarán fuera. Lo digo como bromeando, ¿verdad? Pero porque sería una broma en realidad al interpretar este texto así literal, ¿verdad? Porque usted entiende que no está hablando de los perros, ¿verdad? La proyección no se alcanza a ver. Ok, déjenme chequearla, a ver. Un segundito. Un segundito. Es que hoy día partí bastante atrasado porque tenía una clase anterior y tuvimos unos problemas técnicos. Ahí sí. Ahí sí, hermanos. A ver. Ahí está. Y ahí se ve completa, pastor. ¿Completo? Dijo, no me diga que tengo hambre. Ahí está entonces. Entonces, los perros estarán fuera. Los perros estarán fuera. Ahora, si usted lo lee tal cual, ¿qué es lo que entiende? Sin aplicar ninguna figura retórica. Estaríamos con un problema grave con la película Todos los perritos. Claro. Bueno, pero también tendríamos otro problema, ¿verdad? Al interpretar esto, porque no sabríamos qué decir, ¿verdad? Y los perros estarán afuera. Pero acá justamente está hablando de los paganos, ¿verdad? Los mundanos, ¿verdad? Los que no son hijos de Dios. Ahora, ¿por qué le dice perros? Porque también era un tema cultural, ¿ok? Entonces, era una forma de decirlo. Pero acá ya está fuerte, ¿verdad? Aquí ya no está suavizado, aquí está bastante más duro el tema, ¿verdad? Ok, entonces, acá vamos a ver otro ejemplo, déjenme ver aquí, vamos a ver la palabra, vamos a ver Juan, capítulo 11, versículo 11, Juan 11:11, Juan 11:11. Vamos a ver otra palabra también que se considera como un eufemismo, aunque también se puede considerar como un hebraísmo. ¿Ok? Pero recuerden también que eso puede
va a depender del uso común que se le dé en la cultura. Ok. Juan 11:11 dice así. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Sí? ¿Vieron ahí? ¿Dónde está el eufemismo? Duerme, ¿verdad? Duerme. Porque no le mismo decir, nuestro amigo Lázaro se murió, ¿verdad? Entonces acá decimos, duerme. Más voy para despertarle. Bueno, acá también hay otro contexto que tiene que ver con el milagro que le iba a hacer. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, porque bueno, acá se refería en un sentido de la fe, ¿verdad? Pero entendemos que una cosa es dormir de sueño y también se utilizaba el dormir con la palabra morir, ¿ok? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, el eufemismo no le resultó. Que el Señor trató de decírselo más suavecito, pero mejor le dice, se murió. Ya, se murió. Ahí está. Entonces, versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces acá el eufemismo es duerme, ¿verdad? Está dormida. Ahora, en este contexto, ¿verdad? Vamos a ver otro texto que habla exactamente de lo mismo. Marcos capítulo 5:39. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Nuevamente acá también está aplicando la fe, porque está diciendo como, no se preocupen, no se ha muerto, ¿verdad? Tranquilo, pero la niña estaba muerta, ¿no? La que resucita. Lázaro estaba muerto, ¿no? Estaba muerto. Porque si alguno lo lee y lo interpreta mal, va a decir, mira, viste, pero entonces no fue milagro, si no estaba muerto, dice que estaba durmiendo, ¿verdad? Catalepsia puede haber sido. Bueno, pero acá, en este caso, lo que está tratando de expresar, por una parte, es como la fe, ¿verdad? No tengan miedo, que lo que pasó acá se puede revertir, ¿verdad? Uno puede despertar del sueño. Pero lo que está en realidad tratando de usar es un eufemismo para tratar de decir algo, pero de una manera un poquito más suave. ¿Ok? Ahora, el ejemplo que más me gusta es el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Porque ese ejemplo es como bastante más categórico en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. Ahora quiero que revisemos otro significado. Y acá sí quiero, si es que hay niños ahí presentes, tengan cuidado porque lo que vamos a hablar es un tema un poquito más delicado. Así que unos minutitos ahí con los niños, solamente unos minutitos, ¿verdad? Y ya volvemos. Ok. Vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la embriaguez de Noé. ¿Se recuerda usted acerca de eso? Cuando Noé, bueno, leámoslo mejor. Génesis capítulo 9, 18 al versículo 25. ¿Sabe usted quién fue Noé, verdad? ¿Se recuerda quién fue Noé? ¿Sí? El del arca de Noé, ese mismo. Ya, entonces vamos a leerlo. Dice Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ahí está, Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Recuerden que sus hijos iban con sus esposas. Y en el arca iba Noé con su esposa, sus hijos y sus esposas, ¿verdad? Y los animales. Y Cam es el padre de Canaán. ¿Ok? Ahí tenemos una referencia. Recuerden que de ahí después se propagó nuevamente la humanidad. Versículo 19. Estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. Nada de tonto Noé, ¿verdad? Y bebió del vino y se embriagó. Se embriagó, ¿verdad? Cuando tomas vino, te embriagas, así que mejor no tomes vino. Y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿verdad? Y dice acá, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo?
vio la desnudez de su padre. ¿A dónde quedé yo acá? Aquí acá tengo la letra tan chiquita. Y dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ya, ¿qué le parece a usted? ¿Qué interpreta usted al leer este pasaje? Vio la desnudez. Lo vio desnudo, ¿verdad? A lo mejor usted está pensando ahí chut, mi hijo me vio desnudo, ¿verdad? Mi hija me vio, ¿verdad? Estoy en un problema, ¿verdad? Ahora, antes de ir al tema, es importante que nosotros, los adultos, cuidemos también, no tenemos que ser tan naturistas, ¿verdad? Tenemos que también ser un poquito más pudorosos, ¿verdad? Cuidado con eso, porque el cuerpo humano es hermoso, ¿verdad? En cuanto a la creación, pero para los niños puede llegar a ser eso algo un poco chocante, ¿verdad? Y también eso, en cierta manera, cuando existen gente que es depravada, ¿verdad? Que siempre en la familia o en los entornos puede existir alguien, eso también podría llevarlos a ellos a normalizar, ¿verdad? El ver gente desnuda. Así que ustedes mantengan a sus hijos resguardados con ese tema, ¿ok? Para que lo sepan ustedes, cuiden su intimidad, a eso voy. Ahora, hablando un poco de lo de Noé, acá ustedes creen que era para tanto, si él el que estaba curado era Noé y lo ven desnudo, ¿ustedes creen que era para tanto como para maldecirlo, verdad? ¿Creen ustedes que será eso? La verdad que no, porque la palabra conocer la desnudez, ¿verdad? En la Biblia tiene que ver en realidad más bien con un acto sexual, más que ver solamente la desnudez. Aquí dice que recogieron la ropa, la guardaron, todo lo demás, pero la verdad que acá se puede interpretar algo bastante feo y grotesco incluso, ¿verdad? De lo que sucedió en este acto con uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Uno de los, acá dice que este hijo, ¿verdad? Vio la desnudez, ¿verdad? Y esto nos habla, ¿verdad? De que hubo probablemente un abuso sexual, ¿verdad? Esa podría ser una interpretación, ¿verdad? Otra interpretación bíblica tenía que ver también con castrar, ¿verdad? Pero en realidad lo que más se podría aceptar acá es una depravación de ese tipo como una violación, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, escúchenlo, vean, hay una predicación del pastor Chuy también que profundiza bastante acerca de esto, de este tema, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Pero vamos a ver después, no lo puedo ver ahora, pero si ustedes leen el Antiguo Testamento, habla, ¿verdad? Cuando habla de una relación sexual, está hablando de conocer la desnudez, y no conocerás la desnudez de tal, 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 y lo habla en el contexto que corresponde. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo sepan, este tema es importante. Y acá está usando un eufemismo, ¿verdad? Ver la desnudez. Pero en realidad nosotros podemos entender a qué es lo que se refiere. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo. No vamos a hacer ahora, no vamos a estudiar en profundidad esto. Escúchelo ahí en el Pastor Chuy, ¿verdad? En la enseñanza. Y con eso ya después usted, si quiere hacer algún comentario, lo puede hacer sin ningún problema. Pero para que entendamos. Entonces, la figura retórica que estamos viendo ahora es el eufemismo. Un segundito, que me estoy acá cocinando con la estufita. Ya, entonces, doy por terminado este tema de hermenéutica, pero antes de terminar me gustaría poder hacer hacer memoria, ¿verdad? Quiero que hagamos memoria, ¿verdad? Y quiero ir haciendo algunas preguntas para ver cómo ustedes van interpretando, ¿ok? Ahora no se asusten por no poder responder, quiero que participen, ¿verdad? Vamos a tener ahí unos minutitos nada más, 21, 22, 15, terminamos, así que traten de participar, ¿ok? Muy bien.
Primera pregunta. Quiero que me levanten la mano, ¿sí? Para que no se me crucen, porque yo sé que les gusta competir a ustedes. Entonces, si sabe la respuesta, levanta la mano. Si dice la respuesta y está equivocado, no pasa nada. Le damos la oportunidad al que lo sepa, ¿ok? Entonces, pregunta número 1 para hacer memoria. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es hermenéutica? ¿Alguien me lo puede explicar así como en palabras muy simples? ¿Qué es la hermenéutica? Queridos hermanos. Traten de no demorarse tanto, porque si no vamos a estar... Ingrid, ahí la hermana Ingrid, ¿verdad? Prenda su micrófono. ¿Qué es la Es hermenéutica, hermana Ingrid? el arte de interpretar la palabra, la Biblia. Ok, muy bien. Un aplauso ahí para la hermana. Muy bien, excelente. Es el arte, ¿verdad? Dijimos nosotros que es el arte de interpretar la Biblia. Muy bien. Entonces, la hermenéutica es la herramienta que nos permite poder analizar el texto bíblico y podemos nosotros sacar conclusiones de mejor forma al interpretarlo con todas las figuras gramaticales que nos ofrece la hermenéutica. Ahora, ¿la hermenéutica es solamente bíblica? ¿Qué dicen ustedes? Luis Montt quiere decir, ¿no? ¿Levantaste la mano? Ah, ¿no? Ah, yo pensé que estaba levantando la mano. Hermano Juan Antonio. Estaba probando, buscando dónde estaba el botoncito para levantar la mano. Ok, puedes levantar la mano Bueno, también, la mano de lo virtual. que yo sé es que también lo no bíblico también se estudia la hermenéutica. Exactamente, muy bien, muy bien. Los abogados, bueno, todos los que tienen que estudiar mucho, leer Ok, mucho. perfecto. Jocelyn, tú también querías decir algo, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí sí. Es como la interpretación, pero aplicada a cualquier texto. Claro, exactamente. Como decía el hermano Juan Antonio, ¿verdad? La hermenéutica no solamente es algo de la Biblia, y como dice Jocelyn, se puede aplicar a cualquier texto, o sea, un abogado, una persona que quiere interpretar la historia, cualquier persona que haga lectura puede utilizar todas las herramientas gramaticales hermenéuticas que hemos visto, como las figuras retóricas, ¿verdad? Lo que hemos visto ahora hasta este momento. Solamente que al momento de estudiar la Biblia y hacerlo aplicar una hermenéutica bíblica, hay algunas cosas que nosotros debemos adicionar frente a al comparativo de la hermenéutica secular, ¿verdad? Hay cosas que se diferencian, ¿ok? Pero muy bien la respuesta, ¿ok? Entonces la hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Muy bien, a ver, sigamos hablando. ¿Qué significa que toda la escritura, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3:14, qué significa que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Cómo lo entienden ustedes? Bueno, le dice Pablo a Timoteo, persiste en estas cosas que has aprendido, y más adelante le dice, porque toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué creen ustedes que significa este término, que la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios? A ver, brevemente, por supuesto, a ver. Hermano Juan Antonio, o Héctor, no, perdón, hermano Héctor, o Paulina, levantaron la manita ahí, ¿no? Yo, que lo que está escrito en la Biblia viene del corazón de Dios para el hombre. Exactamente, exactamente, toda, absolutamente toda. Ahora, cuando hablamos de la escritura, obviamente se está refiriendo a los textos que han sido, como el Señor es omnisciente, que todo lo sabe, está hablando de los textos que se reconocen como válidos, ¿ok? Entonces, toda la escritura, ahí viene la parte de Dios, ¿verdad? Los textos que nosotros tenemos, porque recuerden que existen textos que son deuterocanónicos o apócrifos, o textos que no son reconocidos por el canon, que no se van a considerar como inspirados por Dios, sino que más bien pueden tener solamente un aporte histórico, por ejemplo, y en algunos casos, en varios casos, incluso es un aporte que se contradice con la doctrina bíblica, así que ojo en eso. Pero toda la escritura, los 66 libros que nosotros tenemos, es considerado palabra de Dios. Nosotros tenemos ese texto, ¿verdad? Para los judíos, el Nuevo Testamento no es considerado palabra de Dios, ¿ok? Pero para nosotros, Antiguo Testamento, judío tal cual como está, completo, lo aceptamos, tenemos el mismo canon, pero además tenemos los 27, creo que son, ¿no? Libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Y también ahí dice que más adelante después dice que es útil para corregir, arguir, ¿verdad? Instruir en justicia y todo lo demás. Ok, entonces inspirada significa que tiene el aliento de Dios, ¿verdad? Viene con la inspiración de Dios. Ahora, pregunta para ustedes, haciendo memoria al ramo anterior que estuvimos, de Conociendo las Escrituras. ¿Quién escribió la Biblia? En un término general, ¿quién? Hombres. Los hombres, ahí está la pregunta, ¿verdad? Hombres. Hombres inspirados por Dios, ¿ok? La Biblia no fue escrito, no apareció escrita de una manera sobrenatural, ni vino el arcángel no sé qué. No, fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Ahora, esos hombres sabían que ese texto que estaban escribiendo iba a ser palabra de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Algunos yo creo que no. No. Probablemente la mayoría desconocía el concepto Biblia, ¿ok? Ellos no tenían en su mente, existirá un libro que se llamará la Biblia, y ese libro lo leerán en todas las iglesias, no tenían ni idea, ni siquiera sabían que iba a haber iglesias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando los apóstoles, o los que escriben, sobre todo el Nuevo Testamento, vemos las cartas de Pablo, de Juan, ellos no estaban pensando en ningún momento que eso iba a ser leído en las Biblias, en las iglesias, ¿verdad? Como texto sagrado, sino que ellos simplemente estaban dando instrucciones, eran cartas, era como correos electrónicos. Sería algo así como que en 2000 años más alguien encuentre la clave, por ejemplo, del correo electrónico de algún pastor de sana doctrina, en donde le mandaba, por ejemplo, correos electrónicos a otros pastores de otros lugares, ¿verdad? Dándole indicaciones de cómo hacer iglesia. Entonces, cuando el pastor que escribió esos correos los escribía, yo creo que nunca ese pastor pensó que eso un día iba a terminar siendo un libro sagrado, ¿verdad? ¿Se entiende, no? A lo que estoy diciendo. Ahora, eso obviamente trasládelo, no digo que los apóstoles mandaron un correo, su primer mail a Timoteo. No, estoy hablando de que escribían cartas dando instrucciones específicas, sin embargo, con el paso del tiempo, era tanta la inspiración que estas cartas, de una manera soberana, fueron encontradas, traducidas, preservadas, y hoy día se consideran como fundamento para las doctrinas, ¿ok? Para las doctrinas cristianas. Entonces, eso es maravilloso, eso ahí habla también de que es palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca podrá pasar. Por más que la persigan, por más que la quemen, por más que todo lo que usted quiera, la Biblia no pasa. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a hablar entonces a algunas otras preguntas. A ver, déjenme ver acá. ¿Qué es importante para poder interpretar la Biblia correctamente? Ya vimos las figuras retóricas, gramaticales y todo lo demás, pero hay algo más importante ahí, que va previo a esto de aplicar las reglas gramaticales. A ver si se recuerdan un poquito. No tengan miedo en equivocarse. Vamos, a ver qué creen ustedes que es importante para poder leer e interpretar correctamente la Biblia. ¿Qué se les ocurre? ¿O qué recuerdan? Orar siempre Hermano al Señor. Pedro. Hermano Pedro, levantó la mano. Después le vamos al hermano Héctor. Hermano Pedro. Leer el contexto. Leer el contexto sería una herramienta ya hermenéutica gramatical, ¿verdad? Pero y está bien la respuesta, pero yo le digo, antes de leer el contexto, antes de leer la Biblia, antes de ir a hacer la interpretación, si esto es un eufemismo, si es aquí, si es allá, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hermano Héctor iba a decir algo, ¿no? A ver, hermano Héctor. No, ya no. Orar siempre al Señor, creo, y para pedir dirección al Señor y hacer una buena interpretación, entender bien la palabra del Señor. ¿Qué dice la hermana Ingrid que estaba ahí reclamando y diciendo, ay, porque siempre el preferido? Sí, también iba a decir orar y pedir la interpretación al Señor y la dirección del Espíritu Santo. Orar primeramente. ¿Usted quiere la dirección de la Santa Ciudad? Además hay que darle dedicación. Dedicación, ok, muy bien, pero antes de dedicar, antes de leer, antes de cualquier cosa, como decían, es la oración.
La oración. Ahora, por ejemplo, oramos primero para preparar el corazón para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es la base. Porque si usted se pone a interpretar la Biblia solamente con herramientas gramaticales y usted no ora y no prepara su corazón, entonces solamente va a tener un conocimiento teológico. Y eso no lo va a salvar, ¿verdad? Recuerde que teólogos ateos existen la mayoría. ¿Okay? Es increíble, pero hay muchos teólogos que no creen en Dios. Increíble. ¿Por qué? Porque estudian la Biblia de una manera intelectual más que con el corazón. Entonces, la oración es muy importante. Algo ya que tenemos que nosotros tener claro al momento de interpretar, al momento ya de leer la Biblia, ¿verdad? El hermano Pedro decía leer el contexto, lo que rodea. Está muy bien esa pregunta. Y hay algo importante que tenemos que considerar al momento de la interpretación bíblica, al momento de leer el texto bíblico. A ver, ¿quién se recuerda? Le voy a dar una pista. La primera palabra... Muy bien, Jorge Luis. Ahí el Jorge Luis les ganó. Cuéntanos qué es lo que dijiste, porque el chat no lo leen todos. Que tengo mucho ruido ambiental aquí, por eso no quiero No te preocupes, no sé si se escucha bien. el sentido común al momento de interpretar algún texto. El sentido común. Muchas gracias, Jorge Luis. Exactamente. El sentido común es fundamental, hermano. Usted cuando lee la Biblia, usa el sentido común, ¿verdad? Si hay algo que a usted no le hace sentido común, entonces usted deténgase un momentito, investigue. Pero la Biblia está llena de sentido común, ¿verdad? No tenemos que nosotros tratar de pensar que esto es un texto extraterrestre. Es un texto hecho para los seres humanos. Por lo tanto, todo lo que está en la Biblia tiene que ver con su día a día. A veces, ¿se ha dado cuenta a veces que al estudiar la Biblia, y usted dice, la salvación es más simple de lo que yo pensaba? Porque a veces uno se confunde, y que aquí, que allá, que el texto, que no sé cuánto, y no sé qué, pero cuando te lo explican de una manera simple, te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que tú querías, pensabas, ¿no? Entonces, utilicemos el sentido común. Siempre el Señor quiere que la iglesia tenga sentido común. Los graves problemas que tienen hoy día las iglesias actuales es la falta de sentido común, ¿verdad? Y también que le faltan palos para el puente, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero el sentido común, todo lo que hagamos con la razón. Ok, muy bien. Ahora, ¿se recuerdan ustedes cuando hablábamos de observar el texto bíblico? ¿Se recuerdan que al principio hablábamos acerca de eso? Ok. ¿Para qué es necesario observar el texto bíblico? ¿Qué cosas podemos nosotros extraer para una buena hermenéutica al momento de observar el texto bíblico? ¿Qué podemos hacer si observa usted el texto bíblico? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted al observar un pasaje? La parte cultural, cuando se escribió, Muy todo bien. eso tenerlo bien claro, cuando se escribió, qué país, qué cultura es, todas esas cosas. Muy bien, entonces la cita bíblica nos va a ayudar inmediatamente para el contexto, porque si usted se pone a leer rápidamente el pasaje y a lo mejor no está contextualizado, usted no va a entender mucho lo que está leyendo. Entonces, abra la Biblia, mire usted, por ejemplo, el título, ¿verdad? Eso sería una buena opción. Si, por ejemplo, está leyendo Efesios, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 2, entonces usted ya sabe que esto es una carta ¿de quién? ¿De quién? De Pablo a la iglesia. Muy bien, de Pablo, del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Entonces ya tengo un contexto. Si no sé, por ejemplo, nada de eso, lo primero que yo haría sería investigar, ¿verdad? Entonces me puedo ir a la primera, algunas Biblias traen, cuando empieza el libro, la carta, tienen como una primera hojita donde aparece como un resumen, ¿verdad? Para que usted se contextualice. Entonces, al observar el texto bíblico, yo ya comienzo a situarme en el contexto histórico, ¿verdad? Como decía la Titi, tengo que también observar qué es lo que está antes, qué es lo que está en el texto y después, para tratar de hacerme una idea. Lo peor que puedo hacer es leer un puro pedacito de la palabra, tengo que contextualizar, tengo que tener debo tener una visión general. Otra cosa que nosotros debemos hacer, ya una vez que comienzo a leer el texto bíblico, y que tiene que ver también con la observación, es, ¿qué creen ustedes? A ver, yo sé que lo saben, pero puede ser que a lo mejor no entienden la pregunta.
¿Qué es lo que debo hacer? Comienzo a leer el texto bíblico. Hagamos el ejercicio. Entonces aquí les pongo un texto bíblico. Ahí está el texto bíblico. Y lo observo, ¿verdad? Ya observé la cita bíblica, lo tengo claro, y comienzo a leer lo que está acá. Y si hablo de observar, a ver, hermano Pedro. Es identificar palabras que no se conocen. Muy bien, hermano Pedro, excelente, muy bien, Titi, las palabras que no conozco y buscarlas, exactamente. Entonces, si hay alguna palabra que sea rara acá, que yo no conozca, ¿verdad? Entonces, yo la voy a buscar, ¿verdad? Para saber, o busco una versión más moderna, etc. Pero no puedo leer yo y pasar por encima de palabras que no conozco o frases que no conozco, ¿verdad? Entonces, observar. Y en el observar lo que hago es subrayar, ¿verdad? Ustedes tomen un lapicito y subrayen todo lo que no entienden. No importa que subrayen todo, ¿verdad? Pero al hacerlo, ustedes van a tener ahora la posibilidad de investigar. Lo que no tienen que hacer es googlear, porque eso a veces se les puede prestar para confusiones, ¿ok? Entonces, vayan a un texto de buena fuente, pregúntenle a algún hermano que sepa, pregúntenme a mí como pastor, por supuesto, ¿verdad? Pero traten de ir subrayando las cosas que no entienden. No sigan leyendo el texto bíblico si algo no lo entienden. ¿Ok? Muy bien, sigamos haciendo memoria entonces de esto. A ver, nos quedan ahí 13 minutitos. Déjenme ver acá, déjenme ver acá. ¿Qué es lo que es una parábola? ¿Se recuerdan ustedes lo que es una parábola? ¿Qué es una parábola en la Biblia? Bueno, en general, pero hablando de la Biblia. No creo que me digan la parábola del sembrador, no, creo que me digan qué es lo que es, qué es lo que entienden ustedes por una parábola, cómo debo interpretar una parábola en la Biblia, para qué fueron hechas las parábolas en la Biblia. A ver, Jocelyn. No sé cómo explicarlo bien con palabras técnicas, pero es como que se le hablaba al pescador con términos que él entendiera acorde a su trabajo, al sembrador acorde también a la labor que él ejercía, como para poder explicar la palabra de Dios. Ah, muy bien, ahí está entonces. Ahora, eso que dijo la Jocelyn, que está muy bien decido, muy bien dicho, ¿qué quiere decir entonces? Una parábola es una historia cotidiana, ¿verdad? De alguna cosa cotidiana, pero que tiene como finalidad una enseñanza, digamos ustedes, una enseñanza espiritual. Real. Enseñanza espiritual. espiritual, exactamente. Entonces, una enseñanza cotidiana, una historia de cualquier profesión, oficio, situación, ¿verdad? Pero la finalidad es llevarlo a una enseñanza espiritual. Entonces, ahí hablamos de la... ¿Sí, hermano? No, él también ocupaba la naturaleza. Bueno, Todas esas claro, cosas ocupadas en la parábola, ¿no es cierto? hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. No solamente las profesiones ni los oficios, son muchos ejemplos, ¿verdad?, que se pueden utilizar para poder enseñar. Incluso ustedes, cuando predican o cuando enseñan a alguien, pueden utilizar un término, ¿verdad?, para que la gente lo pueda entender. Yo recién utilizaba, por ejemplo, el ejemplo de los mails, ¿verdad?, que era como algo cotidiano para nosotros, ¿verdad?, para enseñar algo, a lo mejor histórico, no tan espiritual, pero algo histórico, que tendría en este caso un sentido espiritual por la Biblia. Pero ustedes también pueden hacer enseñanzas, ¿verdad?, acerca de utilizando estas figuras retóricas, ¿ok? Pero utilice las que están en la Biblia, así ya se van más a la segura. Ok, hablando de las reglas de interpretación bíblica, ¿se recuerdan que habían varias reglas de interpretación bíblica? Ok, ¿alguien me puede explicar qué significa que la Biblia es su propio intérprete? ¿Quién me lo puede explicar así brevemente, pero muy breve? ¿Qué significa que la Biblia sea su propio intérprete? ¿Qué significa? Ahí me levanta la manito y me lo explica brevemente. Si se equivoca no pasa nada. ¿Qué entendemos al decir que la Biblia es su propio intérprete? Yo no sé, pero más o menos pienso que, o bueno, ¿qué pienso? Sino más o menos, que no necesita otros libros, otra Interpretación. la interpretación que solamente se interpreta sola, no es necesario buscar por otros lados, y es clara la enseñanza. Sí, pero no.
Sí, pero no. O sea, sí, la Biblia, nosotros no necesitamos más textos que la Biblia. Eso sí. Pero ¿qué significa en las reglas de interpretación? Porque piensen esto, yo quiero interpretar la Biblia y se me enseñó que la Biblia es su propio intérprete. Ok, la hermana decía que no necesitamos otros libros, ¿verdad? Para poder comprender la palabra. Por lo tanto, podemos decir, en base a lo que la hermana dice, que... Es como que se explica, ay, perdón, Sí, está bien, Jocelyn, está bien, Jocelyn. ¿A sí misma? como que se explica a sí misma sola. Exactamente, exactamente. Ahí está entonces la respuesta. La Biblia es su propio intérprete. ¿Por qué? Porque cuando leemos el texto bíblico, ¿verdad? Y a lo mejor algo no lo entendemos, después podemos leer otro texto, ¿verdad? Y puede ser explicado, ¿verdad? Y nosotros leíamos, por ejemplo, algunos textos que hablaban en Éxodo, por ejemplo, ¿verdad? Algunos pasajes en donde no sabíamos qué significaba que fueron bautizados en la nube, ¿verdad? Y en el mar, no lo entendíamos, pero luego leíamos textos de Pablo, ¿verdad? Y ahí podíamos comprender un poquito más, o veíamos en el Éxodo, ¿verdad? Para poder entender qué significaba ese tipo de enseñanza. Entonces, la Biblia siempre se va a dar a entender en sus propios versículos. Ustedes van a encontrar unos numeritos chiquititos ahí en la Biblia, ¿verdad? Que son unos números que nos permiten buscar esa misma, a lo que se está refiriendo ahí en ese pasaje, ¿verdad? Y lo pueden buscar en otras referencias bíblicas para poder complementar el conocimiento o lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque si yo les digo, por ejemplo, a ver, vamos a... miren, voy a hacer esto. Supongamos que hay una persona nueva escuchando acá. O a lo mejor alguno de ustedes no lo va a entender. Pero yo les voy a decir esto. A ver, déjenme pensar, ¿cómo lo digo? Entonces, cuando nos juntábamos, hacía tanto frío que algunos hermanos casi son bautizados por lo que había en el plástico. ¿Lo entendieron o no? Lo voy a repetir. Cuando recién comenzábamos, como iglesia me refiero, hacía tanto frío que en una de esas oportunidades unos hermanos casi fueron bautizados por lo que había en el plástico. Entonces, si ustedes... ¿Agua? Estaban llenos de agua por la lluvia. Probablemente usted, si es nuevo y dice, ay, no me acuerdo, no entiendo esto que quiere decir. Pero a lo mejor usted, que sí estuvo en aquel tiempo, se recordará que cuando tapábamos en un lugar donde nos juntábamos, porque no entraba mucho frío, pusimos plástico, llovió, esos plásticos se llenaron de agua y cayeron casi sobre arriba de unos hermanos, ¿verdad? En el culto. Entonces yo dije, parece que vamos a ser bautizados hoy día, ¿verdad? Entonces, si eso hubiese estado escrito, ¿verdad? Esos pasajes, esa historia, hubiesen estado escritas, y después alguien describe ese pasaje más adelante, es cosa de ir a leer las historias anteriores y usted sabe a qué se trata. Es como que usted se saltó un capítulo. Entonces la Biblia se da a entender por sí misma, es su propio intérprete. ¿Ok? Muy bien, vámonos con otra pregunta. ¿Quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? ¿Quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? Satanás. ¿Y cómo la interpretó, hermano Francisco? Muy bien. La interpretó mal. Muy bien, perfecto. Satanás entonces fue el primer intérprete de la palabra de Dios y la interpretó mal, ¿verdad? Recuérdese usted que le dice a la mujer que no va a pasar nada, ¿verdad? Le engrupe, ¿verdad? Interpreta de manera no correcta la Biblia y lo va a seguir haciendo así. Ok, otra pregunta de la regla de interpretación bíblica. ¿Qué significa que se deban tomar las palabras en el sentido figurado según el orden ordinario en la época que se escribió? Esto está más difícil. Se deben tomar las palabras en el sentido figurado según la época en que se escribió. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ahí estamos hablando de los hebraísmos, ¿no? ¿Ok? Entonces debemos considerar ¿qué cosa? La cultura, ¿verdad? La Titi nos dice que no es literal, claro, porque es algo que tiene que ver con esa cultura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que considerarlo de esa manera. Ok, otra pregunta, otra regla. Considerar las palabras o frases que rodean el texto a interpretar. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Para interpretar la Biblia. Considerar las palabras o frases que rodean la palabra interpretar.
Lo decíamos porque a veces puede haber una palabra, por ejemplo, la palabra fe, que dependiendo de las palabras que rodeen esa palabra fe podría significar otra cosa. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso, no? Por ejemplo, ¿qué podría significar la palabra fe? La más común es Creer. Creer. fe de creer, ok. ¿Qué más? ¿Qué otra interpretación podría ser de fe? Confianza también. Bueno, de confianza, muy bien, Ya, tener fe de confianza. Salvación. Ok. Salvación. Bueno, claro, salvación, confianza, creer. Y también podría ser, por ejemplo, dar fe de algo, ¿verdad? Testificar podría ser otra interpretación. Entonces, va a depender de las palabras que rodeen lo que yo voy a entender. También hay otra regla que dice que debemos considerar los pasajes que rodean la idea. ¿A qué se refiere con eso, hermanos? Considerar el contexto. El contexto, ¿ok? Y ahí en el contexto, muy bien, y en el contexto existen dos cosas. Está el contexto inmediato, ¿verdad? O sea, si estoy en Génesis 1, por ejemplo, si estoy en Génesis 10, el contexto inmediato sería Génesis 9, ¿verdad? Leo un poquito más para atrás. Pero si hablo del contexto general, tengo que hablar de todos los pasajes, referencias bíblicas que hablen acerca de ese tema, para tener ahora una base doctrinal. Recuerden ustedes que en relación a la interpretación bíblica, de que hay muchos errores, no podemos hacer doctrina con un texto. Jamás, ¿verdad? No se puede. No se puede. No podemos hacer doctrina de un texto. Ok. ¿Ustedes están de acuerdo en que la Biblia es palabra de Dios, verdad? Sí. ¿Están de acuerdo ustedes en decir, hablar de que en la Biblia no hay, no es un texto errado? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Biblia? Que podríamos nosotros decir, La cantidad de... Traducciones, interpretaciones. ¿cómo? Traducciones. Exactamente. Lo que tenemos nosotros, el problema que tenemos son problemas de traducción. ¿Ok? Hay problemas de traducción. También, por ejemplo, también tenemos algunos problemas de influencia filosófica. También eso es importante. Por ejemplo, la Reina Valera en relación a la... ¿cómo se llama esto? De la predestinación, ¿verdad? Las enseñanzas y doctrinas de la predestinación, nos vamos a encontrar algunas influencias filosóficas, ¿verdad? Sobre el texto de Reina y Valera. Entonces, ahí también nosotros tenemos que poner atención. Pero, el problema principal que vamos a tener es traducción. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Aprendiendo hebreo? ¿Alguno de ustedes cree que podrá aprender ¿Leyendo hebreo? varias? Exactamente. Traducciones. Exactamente, leyendo varias traducciones. Para yo preparar una predicación, debo por lo menos utilizar ¿cuántas versiones bíblicas? Por lo menos 5. Muy bien, Francisco. Por lo menos unas 5 traducciones bíblicas para poder tener idea de un texto difícil. Ahora, hay textos que no necesitan, pero si veo un texto que necesito analizar, tengo que por lo menos leer 5 versiones. Hoy día existe una versión bíblica que se llama la Biblia paralela. ¿Ok? Entonces, eso tiene varias versiones. Muy bien. A ver, una última pregunta. Ya se nos va el tiempo tan rápido, ¿verdad? Pero, a ver, vámonos a lo más actual que estuvimos mirando. Mencióneme algunas figuras retóricas. A ver, ¿quién se recuerda alguna figura retórica que pudimos haber estado leyendo? Estudiando. Figuras retóricas. Antropomorfismos. ¿Cómo? A ver, da uno. A ver, mi esposa primero. Todos se callan y mi esposa va a hablar. Ya, esposa mía. ¿Qué habías dicho tú? Antropomorfismos. Muy bien. Ya, hermano, ahora sí los demás. Sinécdoque. ¿No? A ver, hermano Pedro, a ver, hermano Pedro. La sinécdoque. Sinécdoque, muy bien. Antropomorfismo, sinécdoque. ¿Qué otra más? Ironía. ¿Cómo?
Ironía. La ironía, me está diciendo irónico, hermano. Ok, ¿qué otra figura más vimos dentro de las figuras retóricas? Metáfora. La metáfora, muy bien. ¿Qué más? Una que parece medicamento. Metanoia. Antropoformismo. Callen a mi esposa, callen a mi esposa. Hipérbole. La hipérbole, ¿verdad? La metonimia era, la metonimia, la que parece remedio. Ok, bueno, hay hartas figuras que ustedes pueden ahí, pueden comenzar a estudiar, repasar, porque les van a ayudar para la interpretación bíblica. La prosopopeya también era una, ¿verdad? Y los símbolos también están... Y los símbolos. A ver, nómbrame los símbolos que se recuerdan ustedes que hayamos visto. A mí me acordaba las piedras, digamos la parte mineral, que significaba la plata, el oro. Exactamente. Animales, colores, Animales. minerales, naciones, lugares, ceremonias, plantas, el Los números. los También está números. muy bueno el otro, claro, el número, todo lo que vimos en los números. Todo eso está en simbolismo. Bueno, ya, ahí ustedes estudien, ¿verdad? Para que podamos hacer una buena interpretación bíblica. Hay harto que aprender. Estas clases están todas grabadas. Si alguno de ustedes quiere después mis apuntes, yo no tengo ningún problema en dárselos, se los hago llegar ahí, ¿verdad? Por correo, en PDF. Los apuntes a veces están medio desordenados, pero son apuntes, les sirven para que ustedes puedan recordar. ¿Ok? Así que ahí están disponibles también para ustedes. Próxima semana entonces vamos a tener vacaciones de invierno, una pura semana, nada más que eso. Y la vacación solamente es porque queremos invitar a toda la congregación a que se prepare, tome su tiempo, para que a partir del martes siguiente, no sé qué fecha será, pero no de este, sino que al siguiente, ahí ustedes me ayudan, retomamos con esta enseñanza, este discipulado que vamos a tener, ¿verdad?, para nuevos creyentes. Quiero que todos nosotros participemos, aunque ya esté más que inscrito en el cielo, pero quiero que lo participe porque va a ser la forma en que vamos a discipular a los nuevos creyentes, ¿ok? Tenemos que hacerlo de una manera especial. Vamos a tener ahí un material que estamos preparando, ¿verdad? Va a haber todo un tema ahí para poder recibir a los nuevos convertidos. Así que ustedes, hermanos, comiencen aprovechen de descansar, repasen ahí lo que tengan que hacer y nos encontramos entonces en 2 semanas más para iniciar nuestro curso de nuevos creyentes, ¿ok? Un abrazo grande para todos ustedes. Le voy a pedir a mi esposa que haga la oración final, ¿verdad?, de este día martes. Dios te bendiga, amor. Ya. Oremos, Señor, te damos gracias por este tiempo, poder aprender de tu palabra, Señor, poder aprender a interpretarla correctamente, Señor. Gracias porque nos das, Padre, tantas herramientas para poder tener el conocimiento, Señor, para poder enfrentar las dificultades, Señor, los problemas. Gracias porque dentro de tu palabra, Señor, hay tantas promesas, Señor, para nosotros. Gracias porque podemos entenderlas, Señor, hoy día, podemos aplicarlas, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das por medio de ellas, Señor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor. A los que están, Señor, enfermos o están pasando problemas, Dios mío, que también por medio de tu palabra, Señor, puedas alentarlos, animarlos, Señor, y tu Espíritu, Señor, les dé alivio, Señor, y sanidad según cada situación. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo lo que nos enseñan, Señor. Bendiga al pastor, Señor, prepara, Señor, el material, el estudio, Señor, semana a semana, que esto pueda, Señor, bendecirnos a nosotros y también, Señor, bendecir a otros más adelante, Padre, que se añadirán. Así, Señor, lo creemos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.